Hoy quiero titularlo Hay que dar fruto, amén. Hay que dar fruto, ¿sí? Y quiero empezar con estos versículos en Jeremías 17, 7 y 8, ¿sí? Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Mira lo interesante que dice la palabra aquí. Es decir, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme de que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Bueno, aquí vemos una analogía, ¿sí? Una analogía de cómo la palabra de Dios compara nuestra relación con Dios. Amén. Y lo importante que debemos de entender es que la palabra dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Si uno lee unos versículos atrás, habla, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Pero hay bendición en confiar en Dios. ¿Sí? Hay una bendición que se extiende a nuestras vidas. ¿Por qué? Por confiar en el Señor. Y aquí la analogía que habla lo compara, que nuestra confianza en Dios la compara como un árbol que está plantado junto al agua. O sea que si un árbol está plantado junto al agua es porque nunca va a escasear el agua en ese árbol. Amén. Cuando un árbol llega a un punto de que se seca es porque no tiene la oportunidad de que le caiga agua o le llegue agua, ¿sí? Eso es un punto para que un árbol se seque. Pero aquí la palabra de Dios nos lleva a que está comparando a un árbol que está constantemente en el agua. Amén. La palabra del Señor nos enseña su carácter y nos edifica en su palabra. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender, que la palabra de Dios nos enseña el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Jesucristo, ¿sí? Y edifica nuestras vidas y nos ayuda a proceder en todas las acciones de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos a veces sabiduría para tomar decisiones buenas en nuestra vida? Porque a veces tomamos decisiones negativas, ¿sí? Entonces, aquí la palabra es clara y nos dice que seremos como árboles plantados en medio de las aguas, ¿sí? Muchos a veces pasamos por sequía, ¿sí? Y los árboles secos quieren o tratan de dar sombra esperando que alguien pueda llegar y remojarlos, darles agua para que se refresque. Aún un árbol seco intenta o espera que un ave haga un nido en sus ramas. Cuando esto habla la palabra es que un árbol quiere sentirse productivo, sentirse útil. Cuando un árbol es usado con un pájaro, por un ave, para hacer un nido se siente útil, ¿sí? Siente que puede ser utilizado para cosas buenas, ¿sí? Un árbol que se seca no crece, ¿sí? Un árbol que se seca no da sombra porque sus hojas se caen, ¿sí? Entonces mire y un árbol que se seca no da fruto. Entonces miremos que es necesario que esa agua que habla la palabra de Dios tipifica al Señor, al mismo Dios. Amén. El agua simboliza la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos representados por esos árboles, ¿sí? Por esos árboles. Y necesitamos de la palabra de Dios y mantenernos buscando su presencia constantemente. Amén. Esa agua representa que nosotros tendremos que ser saciados como esos árboles constantes en medio de esas aguas, ¿sí?
nunca nos secaremos si nos mantendremos bañados por esa agua. Amén. A pesar de que vengan las dificultades y los problemas, el Señor siempre suplirá para nuestras necesidades que atravesemos. Amén. Entendamos esto. Amén. Si confiamos en el Señor, si ponemos nuestra confianza en Él, seremos como ese árbol plantado junto al agua. Y mira lo interesante que dice, que extiende sus raíces hacia la corriente, porque las raíces son las que hacen el proceso de absorber esa agua, ¿sí? Absorber esa agua para que pueda el árbol alimentarse de esa agua y poder que ese árbol tenga la suficiente alimento, da el suficiente agua para crecer fuerte, para crecer con hojas brillantes, con hojas maravillosas, como un árbol frondoso y pueda dar un buen fruto. Amén. Mira lo que dice aquí la palabra en Juan 15 del 5 al 6. ¿Sí? Juan 15 del 5 al 6 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Sí? Nosotros separados del Señor no podemos ser. Necesitamos permanecer en Cristo, permanecer en el Señor para dar un buen fruto. ¿Sí? Para dar un buen fruto. ¿Sí? No podemos ser esos árboles secos. ¿Sí? No podemos ser esos árboles secos, ¿sí? Entonces hay una pregunta que podríamos hacer, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos anhelar esa presencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas? Amén. Cuán desesperado estás por la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Hay mucha gente desesperada por la presencia de Dios, pero hay que anhelarla, amén. Anhelar la presencia de Dios. Cuán necesitado estamos de un milagro. ¿Sí? ¿Cuántos no necesitamos un milagro en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestras finanzas? ¿Sí? Pero es poder comprender que necesitamos permanecer unidos, ¿sí? Como también aquí en Juan utiliza una analogía, una comparación de algo natural, ¿sí? De algo natural para llevarlo a la parte espiritual. Aquí Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿sí? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Nos compara que somos ramas, árboles, ¿sí? Pertenecemos a esa vid. Y el que permanece en mí como yo en él, o sea, como Jesús permanece en el Padre, nosotros debemos permanecer en Jesús. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Darás mucho fruto, daremos fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Comprender que separados del Señor no podremos hacer nada, ¿sí? Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hasta que no estés cansado de estar cansado, no buscarás solución a eso que te aqueja y te ha secado. Amén. Si eres un árbol seco, entonces tienes que cansarte de estar cansado. Amén. Hay que estar cansado. Y el Señor, ya no quiero más esto, no quiero más, estoy cansado de estar cansado, de luchar en mis fuerzas, de confiar en el hombre, porque cuando la palabra dice que maldito el que confía en el hombre, es porque a veces confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y no miramos que nosotros somos seres humanos con limitaciones. Nosotros estamos limitados. ¿Sí? Pero Dios no tiene límites. Nosotros sí tenemos limitaciones. ¿Sí? Lo peor de ser un árbol seco no solo es su propia condición de muerte en vida, sino que no da fruto. ¿Sí? No da fruto. Un árbol seco por ningún motivo da fruto. ¿Sí? Nosotros somos llamados a vivir para Dios, a permitir que Él transforme nuestras vidas a través de su presencia. Amén.
Él ha traído salvación a nuestras vidas y quiere que esa misma salvación llegue a otros, ¿sí? Ese poder entender esto, Señor. Nosotros somos salvos y hay parte importante, es que conocer a Cristo, ¿sí? Hay una parte importante que es que debemos conocer a Cristo, ¿sí? Y cuando lo conocemos es necesario compartirlo con aquellas personas que no lo conocen. Eso es dar fruto. Eso es dar fruto. ¿Cuántos de nosotros nos predeterminamos para que las personas conozcan la palabra, para que conozcan al Señor? ¿Cuántos de nosotros damos testimonio? ¿Cuántos de nosotros servimos? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros damos a otros? Amamos a otros, ¿sí? Todo eso es necesario para dar fruto, ¿sí? Eso es dar fruto al Señor, ¿sí? Hay una palabra aquí en Ezequiel 47:12 y dice lo siguiente, ¿sí? Ezequiel 47:12 dice así: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Tremendo cómo la palabra de Dios nos sigue aclarando que es necesaria que esa agua, ese río, bañe a estos árboles, ¿sí? Mire lo que dice aquí: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, ¿sí? Todos tal vez no vamos a dar el mismo fruto, porque somos árboles diferentes, somos llamados a propósitos diferentes, amén. Pero es necesario que demos frutos, ¿sí? Mire lo interesante que dice: cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo y sus frutos servirán de alimento y medicina. Todo lo que salga de nosotros es para alimentar a personas que están hambrientas y sedientas por conocer al Señor, ¿sí? El hombre que se alimenta de la palabra de Dios, que vive por ella y no se aparta, será prosperado. Siempre su trabajo dará fruto, y no solamente eso, sus frutos servirán de alimento para otras personas. Amén. Mira lo interesante: cuando tú y yo nos determinamos a servir, a dar ese fruto, a no estar estancados, a avanzar, a crecer, ¿sí? Vamos a ser prosperados. Vamos a obtener lo que queremos. Y con esto no quiero entrar en la doctrina de la prosperidad. No, es necesario trabajar, es necesario esforzarnos, es necesario dar un paso adelante cada día. Amén. El Señor anda buscando hombres y mujeres dispuestos a vivir en su presencia, que puedan crecer con su palabra y ser usados como instrumentos para alcanzar las almas y para su gloria. Amén. Y es una pregunta: ¿tú estás dispuesto? ¿Yo estoy dispuesto a hacerlo? ¿Qué tan dispuestos estamos para servir al Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos para dar ese fruto al Señor? Amén. Para eso hay que determinarnos, sacar el tiempo, esforzarnos, que estoy cansado. El Señor dio tu vida en la cruz y Él no se cansó. Señor, estoy cansado, no me lleven a la cruz. Cuando cargó la cruz, para ir allá al monte donde iba a ser crucificado, ¿usted sabe cuánto pesaba esa cruz? Pesaba kilos y kilos. Pero Él no dijo: estoy cansado, no quiero más esto. No, Él siguió adelante en obediencia al Señor, porque fue llamado a morir por nosotros. Y eso nos tiene que ser motivación de nosotros para ser esos hombres, para ser esas mujeres que se determinan a dar fruto. Amén. Porque la palabra de Dios es ese río, la palabra es esas aguas que nos mantiene, ¿sí?, como esos árboles frondosos, con hojas brillantes, con hojas hermosas, para que podamos dar buenos frutos al Señor. Amén. Mira lo interesante que dice aquí en Juan 7, versículo 38. Y con este versículo termino. Juan 7,
38. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Vuelvo y les leo. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Tremendo como la palabra de Dios nos aclara aquí que el que cree en mí, como dice la escritura, no como usted y yo nos parece creer, no. Como dice la escritura, por eso es importante conocer la palabra de Dios para poder creer en Dios, para poder confiar en Dios, como dice la palabra, como dice la escritura. No como a mí me parece, no como yo creo que es, no como a mí, ¿sí? Me parece, sino es como dice la palabra de Dios. Por eso hay que determinarnos a estar siempre en la presencia de Dios, en la presencia de la palabra, leyéndola, digiriéndola, analizándola, reflexionándola. ¿Y que dice la palabra? Brotarán ríos de agua viva, porque esa presencia de Dios, esa confianza en Dios hace que yo sea ese árbol en medio de esas aguas. Amén. Eso es lo que me mantiene vivo, es lo que me mantiene con energía, eso es lo que me mantiene a mí alerta. ¿Sí? Es hora, iglesia, de despertar y empezar a dar ese fruto que el Señor nos está mandando a hacer. Amén. Dar ese fruto. Es hora de despertar. Es hora de no estar pendiente. Que es que yo pobrecito, que es que no sé qué. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos que trabajar. Pero el Señor ya lo hizo todo. ¿Sí? No seamos como ese Pedro que al principio confió en el Señor, pero cuando dio el agua, cuando dio que la tempestad se empezó a hundir, y cuando tú y yo empezamos a ver las situaciones adversas, empezamos a ver más los problemas que verlo a Él, empezamos a secarnos, amén. Empezamos a acercarnos y dice: lejos de mí ustedes no pueden hacer nada, no son nada. Así que es hora, iglesia, es hora de estar pegados a la presencia de Dios. Él es nuestra fuente de vida. Sin Él no podremos hacer nada. Así que yo los invito, iglesia, a que podamos permanecer en el Señor, a que seamos esos árboles, porque ya el agua está, el agua ya está. Lo importante es que nosotros queramos estar sumergidos en esa agua, que nuestras raíces quieran estar en esa profundidad de esa agua. Ya el Señor lo dio todo, el agua está ya para nosotros, pero es decisión de nosotros si queremos estar sumergidos, si nuestras raíces quieren estar sumergidas, y para que nos seamos llenos de esa agua. Amén. Llenos de la presencia del Espíritu, llenos de la presencia de Dios. Así que, iglesia, quiero dejarlos con esta palabra, quiero dejarlos con esta reflexión, porque es momento de actuar, es momento de trabajar, es momento de ya sacudirnos y empezar a trabajar, empezar a avanzar. Amén. Entonces, gracias, Señor Padre amado, todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta reflexión que hemos podido tener esta noche, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor, y en ti confiamos, Señor. Señor, tú nos estás llamando, Señor, a ser esos árboles, Señor, en medio de las aguas, Señor. Nunca va a faltar el agua, Señor. Yo sé, Señor, que el agua está ahí, Señor. Siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Los que no queremos estar ahí, tal vez somos nosotros, Señor Padre amado. Porque cuando empezamos a ver los problemas, las situaciones, lo que nos carga, cuando dejamos que las cargas, cuando el exceso de trabajo me quita energías a mi cuerpo, no quiero hacer nada, Señor, y tal vez ya no quiero estar sumergido en esa agua, Señor. Pero, Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, Señor, que quiere trabajar, que quiere servirte, Señor, que quiere dar fruto, Señor. Lejos de ti, Señor, no quiero estar, quiero permanecer, porque yo soy rama de tu vid, Señor Padre amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Aleluya, Señor.